intenten estas técnicas sin la supervisión de un profesional. Rehabilito a los perros. Soy el encantador de perros. El encantador de perros. Hoy vamos a tratar el caso de un perro agresivo y muy peligroso que amenaza con arruinar la vida y la convivencia de la gente que reside en esta casa. El encantador de perros es un profesional que dedica su tiempo a ir por las casas buscando a gente rara que quieren más a sus perros que a sus propios hijos, y que mientras la familia come un puré de patatas, el perro puede estar degustando tranquilamente un chuletón. Hola, buenas tardes, yo soy Dorothy. Uy, negrito, aparta, aparta. Es que tiene celos. Vete, negrito, vete. Miren, el perro problemático es el blanco que llevo en brazos. Pasen, por favor. Ahora está celoso, pero... Uy, aparta, negrito. Está celoso porque le hemos regalado a Blanquito, a Rex, un policía diferente en la colección. Pasen, por favor. Blanquito es un perro agresivo. Pasear por la calle con este perro hace tan solo 2 segundos era imposible, entre otras cosas porque estaba lloviendo. Miren, se le nota en la cara que tiene una actitud agresiva. En estos momentos él es el líder. Si le acerco el dedo a la boca, podría sufrir una amputación. Ahora se hace el despistado, pero miren cómo voluntariamente intenta atacarme. Me despisto un segundo y el perro no duda en morderme la boca. ¡Ah, qué daño! Por Dios, este perro es estúpido. Si no conociera la técnica, ahora mismo podría estar muerto. 2 personas han muerto ya en manos de este perro. Se lo aseguro. Blanquito es muy inteligente. Escucha la radio, mira la televisión, le gusta mucho Sálvame Deluxe. ¿A que sí? Bueno, se lo mira siempre porque ahí todo el día están comiendo y Blanquito es muy glotón. ¿Verdad? ¿Verdad que eres muy glotón, Blanquito? Le gusta mucho lamerlo dulce. Ay, por favor, quita, Blanquito. Algunos quizá lo recuerden porque, bueno, mi hija es la que salió en Sorpresa, que era muy fan de Ricky Martin y hubo ese problema con la mermelada. Oye, aparta, Blanquito, no. Es que no le gusta que le recuerden lo de Sorpresa. Nos queda todavía mucho trabajo con Blanquito. Mire, Dorothy, lo que le voy a decir no le va a gustar. He detectado que usted tiene un problema de alcoholismo y eso el perro lo nota y por eso siempre ataca y es agresivo. Yo le recomiendo que deje el alcohol y sobre todo no ponga más Don Simón al perro porque le nubla la visión. Observe. Hey, Blanquito, ¿sigue mi dedo? Sí. Mira, ¿ves estos 2 dedos, Blanquito? Izquierda. Hey, Blanquito, mira. Hey, izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Está claro que el perro tiene un problema de visión a raíz de un consumo continuado de alcohol. Tiene los mismos síntomas que David Hasselhoff, que si ahora tuviera que volver a hacer de vigilante de la playa, le tendrían que poner un par de dioptrías más en los prismáticos. Si este perro viera bien, por educación ahora no estaría aquí. El consumo de alcohol y la falta de unos patrones a seguir en casa le han desencadenado serios problemas de agresividad. Cuando se encuentra por la calle con otros perros, no duda en atacarlos. Observen. La conclusión del capítulo de hoy es que deben tratar a su perro si no quieren que se vuelva agresivo y a la mínima ladre como Blanquito. Boop.